Se acabó el curso, se acabó. Qué rápido se han pasado las 6 semanas, esta es la séptima. Y la próxima semana ya prácticamente acabamos el curso. A ver, vamos a dar inicio ya al curso. Siendo las 10, buenas noches, señoras, señoritas, siendo las 19:30 de la noche del día 6 de octubre del 2022, vamos a dar inicio al curso virtual Gestión del Capital Humano. En su semana 7, y nos toca ver ahora uno de los procesos de los recursos, de la gestión del capital humano, los recursos humanos, que se titula Desarrollo de las personas, capacitación y las remuneraciones, o contraprestaciones, o en otras empresas le llaman plantillas, ¿no? Pero es la contraprestación de los servicios. Entonces voy a iniciar haciéndoles recordar los procesos de los recursos humanos o en la gestión del capital humano para poder ya ir consolidando nuestra información, digamos, que esto se los había presentado en alguna oportunidad, creo en la segunda o tercera semana, pero bueno, como para recordar un poquito. No sé, antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna inquietud, ¿verdad? Antes de iniciar esto, quiero comentarles acerca creo que vamos viendo esto primero. La evaluación final, ¿cuándo va a ser la evaluación final? Creo que ya han recibido todos un mail de cuándo va a ser la evaluación final y la evaluación sustitutoria. Antes de que me olvide, quiero reiterarles, ¿no? En su aula virtual hay dos acápites ahí de evaluación final y evaluación sustitutoria. Tengo entendido que cada uno de ustedes ha recibido un correo con indicaciones como las que les voy a repetir en este momento. Es necesario para el día del examen final, que va a ser el día domingo 16 de octubre, de 2 a 4 de la tarde, según el programa que tienen acá, el 16 de octubre de 2 a 4, pues entre las 2 y las 4 se va a llevar a cabo el examen por espacio de 75 minutos. Va a ser una prueba de desarrollo, pero que va a ser supervisada por un órgano externo, para lo cual tienen que tener una laptop o una PC con cámara web, ¿no? Tener instalado el navegador Chrome en su laptop, en la PC, y prever, o sea, tener una conexión a internet estable. Entonces traten de acondicionar todo este material que necesita, estos accesorios que necesitan para poder rendir su examen final. Porque esto ya no lo va a manejar el docente, sino lo va a manejar un servicio de terceros. Así es que, por si acaso, les recomiendo tanto el examen de evaluación final como la evaluación sustitutoria van a ser supervisadas. ¿Ya? Y la evaluación final es el día 16 de octubre, entre las 2 y las 4 de la tarde, por un espacio de 75 minutos, una prueba de desarrollo. Y la sustitutoria va a ser el siguiente domingo, el domingo 23, para aquellos que no alcancen la nota aprobatoria. Tengo entendido, creo que si tienen una nota baja pueden levantarla. Ya, eso era lo que quería recordarles, por favor, ¿no? Como una cuestión, digamos, ya de cierre de curso. Entonces, el día de hoy nos toca ver
como contenido desarrollar a las personas, llámese la capacitación y la compensación de personas, ¿no? En algunas empresas se llama el área de remuneración, el área de plantillas, o llámese así compensación o área de pago, por si acaso, que está dentro de la gestión del capital humano, de los recursos humanos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de poder iniciar la clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por favor les voy a agradecer su atención. Sí, profesor, una consulta. Sí, ¿cómo no? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿El horario del examen del domingo es de 2 a 4? De 2 a 4, el domingo 16, no es este domingo, es el No, sí. próximo. De 2 a 4 y dentro de ese horario tienen 75 minutos para que respondan la prueba. Así es. Ya. Y el sustitutorio, por si acaso, para conocimiento, es al próximo domingo, el 23. Ese es el único horario, no se puede ingresar antes de eso, profesor. No, te tengo entendido, por eso les digo que prevean, porque es un tercero el que va a supervisar esto, eso ya no lo voy a manejar yo directamente. La calificación sí la voy a realizar yo, pero quienes van a ejecutar y a custodiar el examen es un tercero. Ya. Ok, o sea, puede hacer en 1 hora nomás el examen. Claro, no habría sí, problema. mira, en realidad no es muy extenso, pero ese es el tiempo que les dan, ¿no? Si lo puedes hacer en menos tiempo, pues ni hablar, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ok, Héctor, perdón, primero creo que fue Derlin. Derlin, buenas noches. Docente, muy buenas noches. Sí, Sí. una consulta. Por ejemplo, vemos gente que trabajamos en el sector minero y usted tengo entendido que también tiene conocimiento cómo es el trabajo ahí. En este examen, ¿va a estar habilitado a partir de esa hora o va a poder estar habilitado antes el examen, antes de las 2 de la tarde? Porque por el régimen minero tenemos que ver cómo nos acomodamos, ¿no? Ya que me parece que la universidad en este aspecto está siendo un poco vertical, sobre todo en este curso, porque ya estamos en 9º ciclo y los cursos anteriores, la política no era así, era diferente, ¿no? O sea, sí, o sea, a mí me llamó la atención también porque va a ser un tercero el que va a supervisar esto, no va a ser el docente como claro, y la verdad la modalidad que muchos estudiamos nosotros es a distancia, ¿no? Entonces, bajo esa modalidad de usar este procedimiento me parece no muy recomendable por el tema justamente que muchos de nosotros de acá ya laboramos, no somos estudiantes que acabamos la secundaria. Mira, Darly, no estaría de más que lo pongas en el foro de novedades y consultas, ¿ya? Para ver si es posible de repente que puedan, no sé, o poner otro horario o de repente poner otro día, ¿no? ¿Ya? Pero según tengo entendido, como te vuelvo a repetir, yo no estoy programando las fechas, esto lo va a hacer un tercero. Ok, profesor, gracias. No, de todas maneras, yo voy a nada más. hacer la consulta pertinente, tenemos una clase la próxima semana y de repente pueda darles algún alcance. Pero sí, ya pónganlo en blanco y negro. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué más quería comentar? Profesor, buenas noches. Sí, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta iba más o menos enfocada al que hizo mi compañero. En este caso habría que enviar un correo, me imagino, a mentoría, porque... También, a mentoría, pero pónganlo en el foro, porque ese es el canal oficial, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, si alguien tiene algún inconveniente, entonces hacer la consulta pertinente, que yo voy a trasladar, voy a hacer lo mismo y les estaría contestando a través del foro. Por eso les decía, háganlo a través del foro. Así es. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ok. Bien.
Si no hay más preguntas, entonces voy a dar inicio. Le voy a agradecer a ver su atención, porque esto es como para cierre, digamos, ya prácticamente el curso, que me estoy adelantando un poco. A ver, ¿dónde está esto? A ver, pueden apreciar la lámina que estoy presentando, ¿no? Okay. Son los procesos y los procesos y subprocesos de la administración de recursos humanos, o entiéndase, algunos otros autores dicen los sistemas y subsistemas, ¿no? El Alberto Chavenato nos habla de procesos y subprocesos, pero como les digo, otros autores hablan de sistemas o subsistemas. Entonces, esto lo presento yo como un organigrama en donde está el gerente, jefe, supervisor encargado de recursos humanos, que tiene funciones, ¿no? Trabajar, o sea, por procesos o por subsistemas. El primer proceso es integrar a las personas, el segundo es organizar a las personas, el tercero es recompensar a las personas, el cuarto es desarrollar. Por eso hoy día vamos a ver estos dos procesos. La próxima semana vamos a ver el quinto proceso, que es para retener a las personas. Y la próxima semana les voy a mencionar algo del proceso para auditar a las personas, que no en todas las empresas se da. Se da de acuerdo al volumen de las empresas, entonces se tiene este proceso o sistema. Bien, el proceso para integrar personas, ¿no? Hablar de la gestión del capital humano, la gestión de los recursos humanos, del talento humano, se basa en incorporar personas a la organización para agregar valor, les decía en la segunda semana, me parece. Agregar valor a la organización, y esto es beneficio-costo. O sea, agregar valor quiere decir, digamos, ser productivo y consiguiendo los objetivos de la organización con eficacia y eficiencia para lograr incrementar la productividad y por ende la rentabilidad. Entonces, en ese primer proceso de incorporar personas, entonces están los subprocesos, de reclutamiento, selección, contratación e inducción. Entonces, los procesos de reclutamiento y selección ya los hemos visto. La contratación, voy a tocar parte de ello acá hoy día, a la hora que podamos recompensar a las personas o pagar o remunerar. La inducción, ya habíamos comentado que era una información que se le da a los trabajadores que recién ingresan a una empresa para socializarlos, para ubicarlos dentro de la organización. Les comentaba la vez pasada que algunos autores consideran, inclusive el mismo Chavenato, como una capacitación. Pero ahora que vamos a hacer la capacitación, les voy a demostrar que no es una capacitación propiamente dicha. Es un proceso o un subproceso de socialización, de ubicación al trabajador, donde se le hace conocer la cultura de la organización. O sea, la visión, la misión, los valores, ¿no? La estructura propiamente dicha de la organización, los usos, costumbres, normas, procedimientos, protocolos, ¿no? Formas, digamos, inclusive de comportarse, el comportamiento dentro de la organización, el trato, digamos, entre personas, ¿no? Hay empresas donde el trato es horizontal y gerentes y trabajadores en general se tratan de tú, ¿no? Pero hay otras empresas, de acuerdo a su cultura, se trata de usted. Hay otras empresas donde se tratan por los cargos, otras empresas por los títulos de las profesiones que tienen, ¿no? El doctor, el ingeniero, el licenciado, qué sé yo. Esos son estilos de dirección. Entonces, en la inducción se da todo eso que es parte de la cultura.
El segundo proceso, que es para organizar personas, y también se llama el proceso para aplicar personas. Entonces, ¿aplicamos en qué aspectos? O sea, los organizamos, le damos las funciones, los deberes y las obligaciones, ¿no? Y si no, rediseñamos los puestos, que es lo que hemos hecho en el PA3, ¿no? Se ha hecho un análisis de puesto, un perfil de puesto, para poder reclutar, seleccionar gente y también evaluar personas. Entonces, si ustedes conceptúan bien este sistema, digamos, de procesos que les estoy indicando, prácticamente tienen una visión holística de lo que es la gestión del capital humano. Entonces, en el tercer proceso, que es para recompensar personas, una vez que los contrataron al trabajador, entonces se le asigna una remuneración en base ya a estudios previos del diseño del puesto. Ya se les asigna se le asigna una remuneración y una escala salarial, en una escala salarial o una escala de cargos y categorías, en donde se les proyecta su desarrollo dentro de la empresa. Entonces, en esta área de recompensar personas, que en algunas empresas no está dentro del área de recursos humanos, sino a veces lo lleva el área contable, pero en las empresas donde sí se lleva a cabo este proceso, entonces se hace el cálculo y el pago de las remuneraciones, que es la contraprestación de los servicios. Los trabajadores, o sea, dan su fuerza, dan su know-how, su conocimiento, y esperan una retribución, ¿no?, física, que es la remuneración física, y también reciben incentivos, reciben prestaciones, ¿no?, y que ese es el área que supervisa esos subprocesos. Volviendo al segundo proceso de aplicar personas, en la evaluación del desempeño, ¿no?, tenemos dos, digamos, resultados, ¿no? Si en la primera evaluación, que generalmente cuando son nuevos los trabajadores, a los 90 días los evaluamos, y si no cumplieron los indicadores, o sea, las competencias que establece el perfil de puesto, entonces se puede optar, el empleador opta por dos alternativas. Una, ahí le cesa el contrato, lo desvincula, y la otra decisión, la otra alternativa es capacitarlo, entonces pasarlo al cuarto proceso, que sería desarrollar a las personas. Dentro del proceso del desarrollo de las personas está la formación, el aprendizaje, la administración del conocimiento, con la finalidad de proporcionarle información para que ese trabajador sea más eficaz y más eficiente. Una vez que el empleador ha logrado capacitar a su gente, entonces pasa a otro proceso que se llama el de retener a las personas. Otros autores lo conocen como mantener a las personas. Entonces, ¿con qué finalidad? De generar la sostenibilidad empresarial y que puedan apoyar a conseguir la consecución de los objetivos de la organización, ¿no? Y ya teniendo trabajadores capacitados, entonces esperan que los trabajadores aporten, creen valor, ¿no?, y mejoren la productividad. Un poco que ese es el objetivo, digamos, de tomar gente profesional en las empresas, para que sean, pues, mucho más eficaces, eficientes, y, o sea, sean efectivos realmente, para que contribuyan al crecimiento de la organización. Y dentro de ese proceso de retener personas está la calidad de vida del trabajador. O sea, hay un área, el área de bienestar, que se preocupa por la calidad de vida, ¿no? Hay un subproceso que es gestión de conflictos, porque siempre hay problemas laborales en la organización, ¿no? También se prevé, ¿no?, la seguridad
digamos, física y ocupacional de los trabajadores, entonces para poder prevenir riesgos físicos, accidentes o la muerte o enfermedades infectocontagiosas que puedan aminorar su salud. O sea, en este proceso se cuida al trabajador, se le trata de dar toda la protección para, pues, o sea, que pueda desarrollarse, pueda crecer. Entonces, estaríamos hablando que en este proceso se efectiviza el clima organizacional. Mientras que en la inducción le dábamos la cultura, aquí en el proceso de retener personas, entonces se les da las mejores condiciones laborales para que puedan desarrollar su trabajo con la protección y el cuidado que la organización, la institución, el empleador requiere, ¿no? Le da también servicios de recreaciones, ¿no? Y bienestar, y aparte, pues, nos apoya con las relaciones laborales y las relaciones con los sindicatos, ¿no? Y el último proceso sería para auditar a las personas, y más que nada es un proceso, sistema para manipular datos, información. En empresas pequeñas, por ejemplo, no existe este proceso porque para manejar 20, 30 trabajadores se puede hacer, o sea, los controles o los datos se puedan manejar en forma manual o con un software pequeño. Pero en empresas de 300, de 500, de 1000, 2000 trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en los centros mineros que me comentan grandes, Antamina, Chinalco, Cerro Verde, Coajón, tienen muchos trabajadores, entonces necesitan datos como quiénes son solteros, si hay mujeres, o sea, quiénes son madres de familia, quiénes, fechas de cumpleaños, estadísticas de hombres, mujeres, niños. ¿Para qué? Para pagar, o sea, las diferentes condiciones laborales, ¿no? Llámese la asignación familiar, asignación escolar, ¿no? Pagar, o sea, una serie de beneficios que reciben los trabajadores. Y eso se hace en el último proceso. Como les digo, se tiene un banco de datos y se maneja un sistema de información gerencial para toma de decisiones y se hace el monitoreo de todos esos datos. Algunos autores confunden también este proceso para auditar, lo explican como que sirve para evaluar el desempeño. No es así, no es así. Y se los digo por lo mismo que yo he trabajado muchos años en este negocio, ¿no? El proceso para evaluar personas está en el segundo proceso, en el proceso de organizar o aplicar personas. Entonces, si ustedes conceptúan bien esta PPT y la incorporan a su inconsciente colectivo, tienen prácticamente una visión general de lo que es la gestión del capital humano dentro de la organización, desde que ingresa un trabajador, durante la permanencia y también conociendo las leyes laborales pertinentes para su desvinculación. Entonces, toda la gestión de las personas es manejada por el área de gestión de recursos humanos. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Alguien había levantado la mano, disculpen, no llegué a ver. Por favor, pregunten para que esto quede bastante claro. Ok. Bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la capacitación o el desarrollo de personas y la remuneración. Entonces, desde ya para decirles lo siguiente, que también habíamos visto en una de las primeras clases, les había hablado
a las personas como socios de la organización. Tenemos 4 socios principales dentro de una organización. ¿Cuáles son? A saber, o sea, son los inversionistas, los dueños, las personas que son las que invierten en una organización, en una institución, una empresa, y son los que ponen el dinero para poder ¿no? generar alguna empresa, una organización productora de bienes y o servicios. Entonces, contribuyen con qué, con el capital de inversión. ¿Y qué es lo que esperan estos señores? Lo que esperan es ganancias, dividendos y el valor agregado, ¿no? Y sobre todo la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Y ellos son los que están en alta gerencia y son los que establecen la filosofía, la cultura de la organización. Ellos son los que dan los lineamientos, fijan la visión, la misión de la organización conjuntamente con la alta gerencia, llámese el gerente general y los ejecutivos, los altos ejecutivos. Como otros de los socios estratégicos están los colaboradores, o llámese los trabajadores empleados. ¿Y qué es lo que hacen? Contribuyen con trabajo, esfuerzo, conocimientos y habilidades. Entonces, todos los colaboradores vamos con nuestro know-how, ¿no? Pero sin embargo, en las empresas, o sea, tratan de perfeccionarnos en el tiempo y capacitarnos, de darnos mayores conocimientos para poder realizar nuestro trabajo, mejorar nuestras competencias. ¿Qué tipo de competencias? Las habilidades duras, ¿no? Y las habilidades del saber hacer, ¿no? Porque ya se supone que nosotros ya ingresamos a una organización con bastantes habilidades blandas, ¿no? Y también, o sea, hay programas de capacitación para poder desarrollar esas habilidades blandas. ¿Y qué esperamos como trabajadores? ¿Qué esperan los trabajadores? Los trabajadores esperan un salario adecuado, salario o una remuneración. Se llama salario porque hace muchos años atrás, cuando los trabajadores, cuando los obreros prestaban sus servicios a una institución, organización, les pagaban en sal. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, más o menos. Entonces ha quedado el nombre de salario, pero hoy en día ya no hablamos de salario ni de sueldos, sino hablamos de remuneraciones o contraprestación, digamos, de servicio. Entonces, esperamos, o sea, una retribución económica, beneficios, ¿no? Y satisfacción. ¿Qué tipo de satisfacción? Un clima laboral agradable, un trato agradable, que se equipara a una remuneración emocional. A eso algunas veces habrán escuchado ustedes hablar de la remuneración emocional. ¿Qué es eso? Esa es la satisfacción, el buen trato, es lo que les decían. En el quinto proceso, los empleadores, las organizaciones tratan de darle un buen ambiente de trabajo a los trabajadores, ¿no? Un buen ambiente, un buen trato, una buena remuneración, una buena interacción, una buena comunicación, ¿no? Una interrelación, digamos, entre jefes y subalternos para que juntos puedan obtener los objetivos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En estos dos temas que nos toca esta noche. Y bueno, tenemos otros dos socios, que los voy a tocar rápidamente, son los proveedores, que nos asisten con materia prima, con servicios, infraestructura, insumos, la tecnología y todo ello, y como cualquier cliente externo esperan tener ganancias y que les sigamos comprando. Y están también los clientes y consumidores externos, que son los que compran los bienes y servicios que producimos y que como socios estratégicos esperan que esos bienes y servicios sean de buena calidad, de buena presentación, de buena durabilidad y sobre todo que tengan también, o sea, un valor agregado. ¿Y cuál es ese valor agregado? Es la atención al cliente.
Entonces, nuestros trabajadores para eso están capacitados como para poder atender a los clientes externos, ¿no? Dándoles, o sea, ese valor agregado que se llama excelencia para fidelizar a los clientes y que esos clientes regresen y nos sigan comprando, ¿no? Así como los proveedores, también, o sea, los empleadores esperan que pues les compren eventualmente o periódicamente los bienes o servicios que producimos como para generar la productividad. Entonces, si comprendemos estas dos PPT que le presento, estamos prácticamente viendo holísticamente lo que es la gestión del capital humano, del talento humano, la administración de recursos humanos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto ya para entrar de lleno a lo que es capacitación, que ya he adelantado algunos criterios. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, si no hay, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a desarrollar a las personas o capacitarlas, ¿no? Habíamos visto que yo lo había puesto como tercer proceso a la remuneración, pero no importa el orden de los procesos. O sea, pero vamos a tratar al respecto. ¿Cuál es el propósito de la clase? Diagnosticar e identificar la necesidad e importancia de la capacitación en las organizaciones. Comprender la importancia de las remuneraciones en sus diferentes modalidades. O sea, la remuneración, como les decía, no solamente es el hecho del pago del sueldo, ¿no? Sino también esto está dividido en partes, que lo vamos a ver ahora, en modalidades. ¿Y cuál es la influencia en el desarrollo, la retención y la competitividad de las personas en las organizaciones? Entonces, ahora sí quisiera de repente la interacción o la intervención de algunos de ustedes, por favor, para que me digan, bueno, pueden interactuar un poco, ¿no? Teniendo en la siguiente PPT acá, ¿qué opinas de ese flujograma propuesto en cuanto a la capacitación propiamente dicha? ¿Está bien enfocado? ¿Falta algún tema para poder mejorar ese flujo de las necesidades de la capacitación? Les agradecería a ver si me ayudan a hacer una reflexión o contestar las preguntas como para entrar de lleno acá, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese flujograma? ¿Qué elementos faltan en este dibujo que se ha hecho? ¿Y cómo crees que debería ser el flujograma? Si es que falta algo, ¿no? Docente, una sugerencia. Sí, Darling. Yo antes de la entrada le pondría un estudio, ¿no? Un estudio de ¿no? Ya, un estudio para... De prefactibilidad para la capacitación, ¿no? O sea, claro, para saber en qué tema se necesita hacer esa capacitación. Gracias, gracias. Ahora voy a explicar. Entonces aquí, en necesidad, el estudio que me planteas estaría dentro del diagnóstico de las necesidades, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde se origina ese diagnóstico inicialmente? Si ustedes que trabajan en diferentes empresas, generalmente los sindicatos y la mayor parte de jefes de área siempre están, o los mismos trabajadores están pidiendo capacitación, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo debemos diagnosticar eso. Sí, Eduardo. Sí, profesor. Un poco para poder desarrollar un plan de capacitación, se tiene que hacer un feedback, ¿no? A todo el personal, y de acuerdo
a los resultados del feedback se va a ir viendo la necesidad, no solo del trabajador, sino, digamos, en concordancia a la necesidad de la empresa, ¿no? Claro. Y enfocar las capacitaciones por ese lado, ¿no? Ver las debilidades del personal y qué fortaleza se podría llevar para que eso ayude al desempeño y, digamos, efectividad para el desarrollo de los procesos, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir? Terle nos hizo un estudio de prefactibilidad. Eduardo nos sale un feedback. Y si miran bien este dibujo que se les presenta, para que podamos evaluar, o sea, cuando hablamos de plan, como habla Eduardo, hacer un plan, entonces estaríamos hablando ya, cuando hablamos de un diagnóstico, ¿no? Miren, a ver, ¿qué más, por favor, quiera intervenir para poder, o sea, ayudarlos a orientarlos en este aspecto? A ver, César. Bueno, buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para poder hacer un cronograma de capacitaciones, lo primero que podríamos hacer es una evaluación del desempeño y también ver en qué puntos está fallando la empresa, ¿no? O sea, que de ahí se tiene que partir, ¿no? ¿Qué puntos para saber qué cosa capacitamos y a quiénes capacitamos? Muy bien, muy bien. Claro, para eso tenemos, por eso yo les había presentado este organigrama de los procesos, para que se den cuenta que tenemos ahí un subproceso que se llama evaluación del desempeño. En la evaluación, a ver si José Luis. Ingeniero, yo en el diagrama, en la parte de evaluación y retroalimentación, yo le pondría ahí áreas de apoyo, ¿no? O sea, las áreas que requieren ahí la capacitación, ¿no? Claro. A ver. ¿No? Porque la Gracias, entrada, José. el procesamiento y salida, eso me parece que está bien, pero yo lo arreglaría ahí con las áreas de apoyo, ¿no? Los requerimientos de las áreas de apoyo. Ok. Gracias. A ver, ¿quién más para poder explicar? Y si no, avanzamos. A ver, cuando hablamos de administrar o gestionar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es administrar, por favor? A ver, necesito algunas intervenciones para poderlos orientar y canalizar el conocimiento que tenemos. Todo lo sabemos, pero, a ver, poder canalizar. Administrar sería hacer uso adecuado de los recursos. Muy bien. ¿Para qué vas a hacer ese uso adecuado de los recursos? Acuérdense que tenemos una visión, o sea, una misión, o sea, un objetivo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, José Luis creo que se interviene. A ver, Piero. Pero es organizar los recursos en base a la misión y la visión de la empresa, ¿no? Y Claro. también en base a los valores, ¿no? También. Claro, a la cultura propiamente dicha. Entonces, administrar es, ojo, se lo voy a decir en una definición larga, es planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización. ¿Qué tipo de recursos? Recursos materiales, económicos y humanos, ¿no? Para obtener los objetivos de la organización, ¿no? Que pueda establecer la visión de la empresa con eficacia y eficiencia para poder lograr la productividad y la rentabilidad. Ese criterio, esa es una definición un poco larga de administrar. También podemos decir administrar es lograr
lograr resultados a través de terceros, porque nosotros no vamos a hacer directamente el trabajo, sino que vamos a utilizar nuestro liderazgo para conseguir los resultados a través de los demás. Pero tiene siempre que estar acompañado de la eficacia y la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia es que vamos a optimizar recursos, y al optimizar recursos vamos a minimizar tiempo, dinero, personas, y eso nos va a generar mayor rentabilidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque acuérdense del cuadrito que les he enseñado, el cuadrito de los socios estratégicos. ¿Qué esperan los socios estratégicos? ¿Qué espera el inversionista? El inversionista pone dinero y espera, o sea, una retribución en dinero. El trabajador pone su know-how, pone su mano de obra, ¿y qué espera? Espera una buena retribución económica, ¿no? Espera, digamos, beneficios, incentivos y sobre todo satisfacción, que le digan que lo está haciendo bien y que le den buenas condiciones de trabajo. Entonces, la capacitación no se escapa, es administrar, o sea, el conocimiento. Y para administrar el conocimiento también tenemos que planificar, organizar, dirigir y controlar, que es parte de lo que está en este dibujo. Dentro de la planificación, acuérdense, en la planificación estratégica hay diferentes estudios para poder, digamos, plantear una planificación normal. Nos establece una relación de actividades que podemos hacer, no necesariamente en un tiempo dado, pero generalmente es un poco intrascendente. Pero cuando hablamos de planificación estratégica, tenemos que fijarnos una meta o un objetivo en un tiempo dado, ¿no? A corto, mediano o largo plazo. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un diagnóstico, un análisis interno de nuestras fortalezas, ¿no? Nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas. Y cuando hablamos de capacitación, entonces podríamos decir, vamos, como dijo uno de los compañeros, vamos a ver nuestras debilidades, primero en cuanto al personal. ¿Y de dónde sale esa información? Nos va a salir de la evaluación del desempeño, no esta evaluación que la estoy presentando en este dibujo hoy, sino esas necesidades de capacitación que están como entrada, como input, o sea, nos lo va a dar la evaluación del desempeño de las personas, y vamos a ver dónde está débil, dónde está la debilidad y cómo podemos mejorarla. Ahora, el plan de capacitación a veces se torna un poco laborioso, porque a veces tenemos que establecer planes individuales de capacitación. De lo posible, las áreas de recursos humanos tratan de, digamos, de analizar todos estos datos, juntarlos y sacar un curso para un número de trabajadores, porque no se puede hacer un curso por trabajador, a no ser que sea algo muy, muy específico. Entonces, ese diagnóstico de necesidades viene del análisis interno de las debilidades que hemos detectado, tanto en el personal como, también lo decía José Luis, me parece, de la organización, ¿no? O sea, en base a cómo está yendo la producción, ¿no? ¿Cómo está yendo la producción? Estamos teniendo demasiados fallos, digamos, en la producción de bienes, o los servicios no están brindándose de acuerdo a lo que esperábamos, y entonces es ahí donde tenemos que hacer, como decían, un feedback. O sea, siempre está saliendo de una evaluación previa. Es un proceso continuo. La evaluación, o sea, nos da la información para hacer las necesidades, lo que decía Derlin al principio, o sea, es el estudio de prefactibilidad, prácticamente es detectar las necesidades de capacitación. Y después de haber detectado las necesidades de capacitación, entonces la planificación, establecemos qué es lo que debemos hacer en un tiempo dado. Y para eso tenemos que organizar. ¿Y qué cosas hacemos en la organización? Hacemos, digamos, escogemos
ubicamos a la cantidad de gente que necesita, qué cursos necesitan, en dónde los vamos a capacitar, qué presupuesto necesitamos, qué material necesitamos, a quién vamos a contratar o vamos a designar para que dé la capacitación, lo que se llama organizar, nos vamos a organizar. Y dentro de esa organización también va a salir un pequeño plan, un plan de ejecución de la capacitación. Y una vez que hacemos, o sea, aquí faltaría el procesamiento, faltaría la ejecución o la implantación del plan de acción. Entonces, y ya con la implantación y con la ejecución, entonces ya podemos evaluar, o sea, ya tenemos un resultado que sería el conocimiento adquirido, entonces verificamos, ¿no?, o evaluamos para ver si se cumplió el objetivo de la capacitación o no. Entonces, quiero orientarlos a decirles que la capacitación también hay que gestionarla, hay que administrarla. Y para ello tenemos que pensar en los temas que les he comentado, ¿no? Entonces, esto como para poder interactuar. Entonces, la capacitación y el desarrollo, o sea, cuando hablamos de capacitar, les vuelvo a repetir, es aumentar conocimientos que todos ya tenemos adquiridos, saberes previos. Muchos de ustedes, por ejemplo, están llevando esta carrera de ingeniería industrial, qué sé yo, o diferentes carreras de ingeniería, y ya tienen saberes previos, ya tienen conocimientos previos. Entonces, a través de los diferentes cursos de la malla curricular, les damos información y ustedes están aumentando sus conocimientos, sus habilidades como para poder tomar decisiones. Y eso es, la capacitación nos hace cambiar. Cuando aprendemos, nuestra actitud cambia. Como decíamos, como un paradigma, ¿no? El paradigma, cuando uno adquiere el paradigma, cuando uno enfrenta el paradigma, todo cambia, todo vuelve a ser. Todo se, como decíamos en una de las clases, cuando hay, o sea, el hábito es adquirido, pues uno cambia. Es difícil que vuelva a lo anterior. Entonces, la capacitación implica que hay un desarrollo. Cuando hay un cambio de actitud en las personas, entonces crecemos, nos desarrollamos. Entonces, son procesos de aprendizaje, como lo dice la lámina, que modifican los comportamientos de las personas. Entonces, la otra reflexión que tendríamos es que la capacitación es transmisión de información, desarrollo de habilidades, de actitudes y de conceptos. Estamos hablando de desarrollo de competencias. Entonces, acá les demuestro lo que les hablaba de la inducción. Cuando hay un subproceso de inducción en la organización, no nos hacen cambiar de actitudes, no nos desarrollan las habilidades, sino simplemente es una información orientativa para nosotros desempeñarnos o comportarnos de la mejor manera en la organización, ¿no? Pero la capacitación propiamente dicha sí, nos hace modificar nuestra conducta. Entonces, cuando recibimos capacitación hay cambio, hay crecimiento, hay desarrollo y hay potencialización. Por eso les decía que cuando recibimos capacitación, entonces las personas pasamos ya al otro proceso, que es la retención de las personas, porque se supone que hemos aumentado nuestro potencial, y al aumentar nuestro potencial, entonces estamos hablando de que hemos desarrollado nuestros talentos y nos estamos convirtiendo en un capital humano. Entonces, que las empresas, pues, o sea, reconocen, o sea, la valía de sus colaboradores, ¿no? Entonces, por eso se da el cambio, se da el desarrollo y sobre todo la potencialización. Entonces, ¿qué es capacitación? La capacitación es un proceso de transmitir información, ¿no?, útil a un proceso, a una actividad, ¿no?, y que definitivamente va a generar cambios en la persona. Un ejemplo muy, muy sencillo. Hay personas que a veces no saben saludar, ¿no? No saben saludar y
o porque no aprendieron, porque consideran que no es necesario, no conocen la importancia que es el saludo, que es parte de un comportamiento social, familiar, qué sé yo, ¿no? O organizacional. Entonces, pero cuando alguien le indica, le hace ver que tiene esa incompetencia, o sea, no lo considera, digamos, valiosa, pero le indica lo valioso que sería el hecho, lo cortés no quita lo valiente de educar, ¿no? Entonces, cuando esta persona hace consciente esa debilidad que tiene y después empieza a actuar, digamos, a saludar, ¿no? Se da cuenta que su entorno crece, o sea, el grupo humano crece porque la gente que antes de repente lo miraba de lejos, decía, este es un patán, no sabe saludar, pues cuando ya este trabajador, esta persona aprendió, entonces cuando ya se capacitó y empieza él a actuar de diferente forma, entonces su relación, su mundo, digamos, su entorno crece, y al crecer, eso lo hace también desarrollarse a él, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de comportamiento, ha habido efectividad en la capacitación. Porque muchos de nosotros recibimos información y a veces no la procesamos bien y no crecemos, entonces no ha habido una capacitación efectiva. Simón Dolan nos dice que la capacitación es un conjunto de actividades con la finalidad de mejorar el rendimiento solamente, ¿no? Presente o futuro. Entonces, por eso les decía, la inducción no tiene ese objetivo. La inducción simplemente es ubicarlo dentro de la organización, y ahora con la nueva técnica del onboarding, es simplemente un acompañamiento para fidelizar a ese trabajador. En cambio, la capacitación nos genera cambios, nos genera un mayor desarrollo presente o futuro, mejorando los conocimientos, las habilidades. Como objetivos tenemos, ¿no? Proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades, modificar actitudes de las personas. Y aparte el objetivo para mejorar el rendimiento presente o futuro es la mejora de sus conocimientos, habilidades. ¿De qué estamos hablando? De sus competencias. Entonces, la capacitation, dice acá, la capacitación es también, o sea, en la capacitación también intervienen las competencias. Si después de habernos capacitado nos hacen una evaluación del desempeño, les aseguro que nuestras competencias han mejorado de nivel. ¿Se acuerdan cuando les hablaba la semana anterior de los indicadores de las competencias para poder seleccionar gente? Por ejemplo, decíamos, en comunicación debe tener un 60%, pero si recibe capacitación, yo les aseguro que esa persona ha subido a 70 o 80%, si la capacitación ha tenido el efecto positivo y ha generado un cambio. Pero si no ha sido positivo, la comunicación como competencia se va a quedar en ese indicador que habíamos previsto. Y la idea, por eso decía, cuando diseñamos puestos, es tener esos indicadores un poco con cierta holgura para dejar, digamos, ese colchón de seguridad que debemos dárselo con la capacitación. La capacitación es un proceso sistemático que mejora el comportamiento y además es una fuente de rentabilidad. Ustedes se habrán dado cuenta, cuanto más capacitado esté un trabajador, ¿no?, su valor en el mercado aumenta. Su valor en el mercado aumenta. Entonces, una persona que tiene, pues, conocimientos de pregrado, de maestría, de doctorado, el valor, digamos, remunerativo de contraprestación definitivamente es más alto. Y a eso les hago una pregunta. ¿La capacitación es una inversión? ¿Es un gasto?
Inversión. Es una inversión. Lisandro, inversión. Héctor, ¿qué nos dices? También es una inversión. Una inversión. Inversión. Ok. Es una inversión. Orlando, inversión. Todos estamos de acuerdo. Dentro del punto de vista de gestión del capital humano, estamos de acuerdo que la capacitación es una inversión. Pero, gracias, Armando. Pero, ¿saben qué pasa? No sé si han tenido la oportunidad, les sugiero que conversen con su contador o con el encargado de finanzas de su empresa, ¿no? Y pregúntenle cómo está ubicada la capacitación en el plan contable. Todas las gerencias contables de finanzas tienen un plan contable, tienen como una especie de parámetros, ¿no? Contable. Jóvenes, aunque les parezca mentira, la capacitación y la seguridad de higiene integral están consideradas dentro del plan contable como gasto, no como inversión. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, contablemente, por eso que cuando hay, o sea, reducción de gastos en una organización, cuando quieren ajustar, llámese así, los presupuestos, porque de repente se está gastando mucho, lo primero que hacen es cerrar el caño. No sé si hay alguien que trabaja en recursos humanos, alguno de los estudiantes, ¿no? Que me podrá dar la razón. Lo primero que nos cierran el caño es en capacitación y en seguridad. Cuando la seguridad también es digamos, una labor sumamente importante, ¿no? Que va contra el riesgo y la salud del trabajador si no les compramos sus equipos de protección personal, no damos las herramientas de trabajo, no les damos, no acondicionamos los ambientes con digamos, las mejores condiciones de infraestructura, ¿no? Luz, aireación, temperatura, sillas o ¿cómo se llama? Mobiliario ergonómico. Entonces, miren, hablando de ergonomía, el hecho de haber entrado a esta pandemia, a esta situación de trabajo remoto, hay muchos de los docentes que hemos sufrido de problemas de tipo, digamos, de salud, ¿no? Porque la ergonomía, o sea, los muebles que teníamos para poder trabajar tipo de cursos remotos, y muchos de ustedes también, me imagino, hasta ahora mismo, de repente algunos no tienen, o sea, el mobiliario ergonómico adecuado, la altura del escritorio, la silla, ¿no? El ambiente individualizado, muchos reciben sus clases en ¿cómo se llama? En un escritorio o en el comedor, están los hijos, la esposa, los hermanos, qué sé yo, y entonces todas esas cosas afectan a la fatiga, ¿no? Y van en contra de la salud. Entonces, la capacitación, no solamente en la parte, digamos, técnica, sino en la parte también de seguridad, es muy, muy importante. Sí, Orlando, creo que querías comentar algo. Orlando, bueno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la capacitación? Mejorar la calidad, la salud y la seguridad, que les acabo de comentar. Mejorar la productividad, definitivamente, mientras tenga trabajadores mucho más capacitados, pues son más productivos, va a haber mucho más calidad, ¿no? Y mientras capacite a la gente en prevención de riesgos, en prevención de enfermedades ocupacionales, pues voy a tener trabajadores para rato, ¿no? Y por ende eso va a desarrollar al personal. La seguridad es tarea de todos, sí, es cierto, pero a veces no le dan la atención del caso. Entonces, las personas que nos hemos desarrollado, hemos trabajado muchos años en recursos humanos,
Hemos sufrido siempre de esto, del recorte de los presupuestos de capacitación y seguridad. Y entonces el gerente, jefe de recursos humanos tiene que ser una persona muy proactiva y tiene que lograr que no se toquen los presupuestos. El presupuesto es algo que se proyecta, pero para eso tenemos que tener nuestros planes, ¿no? Nuestros planes de desarrollo de capacitación, nuestros planes de seguridad. Bueno, hoy día la ley establece que tienen que haber comités de seguridad. Hace algunos años eso estaba en el papel, hoy en día está inclusive supervisado por la SUNAFIL, ¿no? En cuanto a materia de seguridad, y aquellas empresas que no cumplan, pues son multadas con las famosas UITs, que pueden ir desde una UIT hasta 250 UITs, imagínense, por no cumplir derechos laborales y llámese medidas de protección de higiene y seguridad ocupacional. Entonces ya hay inclusive especialidades, hay supervisores SOMA, hay auditores de calidad. Entonces cada día más nos estamos perfeccionando en ese aspecto. Entonces, ¿qué podemos decir de calidad? Los programas de capacitación tienden a elevar la calidad de la producción. Si mejora, o sea, los conocimientos y habilidades de los trabajadores, definitivamente, pues, los bienes y servicios o los productos y servicios van a ser de mejor calidad. Entonces, queremos, o sea, y al ser de mejor calidad, acuérdense que la calidad o la excelencia se paga. Se paga, o sea, cuesta. Y eso da ingresos a las organizaciones. Cuando los trabajadores están más informados, definitivamente el cometer errores es mínimo. Pero si bien es cierto, el cometer errores a veces es bueno para mejorar, pero qué mejor si estamos capacitados para no cometerlo. Y en eso se basaba, ¿no? La gestión de calidad total, errores cero. Pero para eso, en el Asia, pues han tenido que capacitar a su gente continuamente para que sean trabajadores expertos, ¿no? Expertos. Y eso va de la mano, pues también con el reconocimiento, la motivación, ¿no? O sea, la retribución que tiene que ser de acorde, digamos, a la responsabilidad que tiene. Ahora vamos a tocar el punto cuando vemos remuneraciones. En nuestro país hay ciertas falencias en cuanto a al reconocimiento de las condiciones laborales que la ley establece, ¿no? La ley echa la trampa para muchos empleadores. Bueno, en aspectos de salud y seguridad, ya les he comentado, la salud mental y la física tienen que estar, o sea, de la mano con los esfuerzos, la capacitación y desarrollo de la organización. Entonces, para ayudar a prevenir los accidentes, ¿no? Para evitar, o sea, las enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahora hemos tenido este problema en la pandemia y que ha afectado a mucha gente se ha ido, ¿no? De repente, ¿por qué se ha ido? Ha fallecido por descuido, ¿no? Por estar en lugares infectados, qué sé yo. Entonces, a Dios gracias, esto ha pasado ahora, ¿no? Está pasando y creo que eso ha disminuido las vacunas, aunque hay mucha gente que está en contra de ello, pero bueno, creo que en algo nos ha ayudado el hecho de haber tomado las medidas preventivas. La seguridad, la higiene es prevención. Definitivamente, si no estamos, no nos anticipamos a los resultados, ¿no? Podemos ser contagiados, qué sé yo. Bueno, hablar de la productividad, definitivamente es hablar, digamos, de mejorar, o sea, los niveles, o sea, la calidad de nuestra producción, y eso no solamente está orientado hacia los nuevos, sino también
o sea, los antiguos, y continuamente tienen que haber capacitaciones al respecto, ¿no? La capacitación va a incrementar los conocimientos, es cierto. Y, por último, el desarrollo personal, o sea, en forma individual los trabajadores nos desarrollamos, y no solamente dentro del trabajo, sino esos conocimientos aprendidos, o sea, los trasladamos a nuestro hogar, nuestra sociedad, y crecemos, y hay un crecimiento, y hay un desarrollo personal, emocional, ¿no? De tal forma que, digamos, somos más conscientes y minimizamos errores, ¿no? Entonces, les hacía el ejemplo un poco absurdo de no saber saludar, pero si aprendemos a saludar, hasta la gente se va a dar cuenta y nos va a decir, o sea, mira cómo has cambiado, ¿no? Y si cambio para bien, es algo positivo, es una medicina para el alma. Entonces, estos 4 objetivos de la capacitación, ¿no? Llámese la calidad, llámese la productividad, llámese los conocimientos, son indicativos de desarrollo personal. ¿Cuál es la importancia? En las empresas, día a día, quieren personal calificado y productivo. Entonces, tienen que invertir. ¿Quiénes son los llamados a que haya esa inversión? Son los jefes de área que tienen que tratar de motivar primero a sus colaboradores a que reciban la capacitación y también a sus empleadores a que, digamos, presentándoles siempre programas de capacitación para mejorar. Entonces, si somos muy pasivos, definitivamente no vamos a tener trabajadores más productivos. Y si no nos capacitamos, dice la pregunta esta, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Entonces, si no nos capacitamos, también no solamente hay que esperar que la organización nos prepare, también tiene que haber una autocapacitación, también cada uno tiene que desarrollarse, no esperar con cierto paternalismo, ¿no? Que la empresa tiene que hacerlo. ¿Qué estás haciendo tú por tu empresa? ¿Qué estás haciendo por ti mismo? Entonces, si no sabes a dónde vas a llegar, lamentablemente te vas a volver obsoleto. La obsolescencia es un mal, o sea, que cunde en nuestros medios porque muchas personas nos hemos olvidado a seguir capacitándonos, ¿no? Y entonces vamos a llegar hasta donde querramos decidir. Esto es personal. Bueno, si queremos ser más eficaces y eficientes, llámese efectivos, tenemos que capacitar o buscar capacitarnos. Hoy en día las redes sociales nos tienen una serie de información. Entonces, dediquemos un poco de tiempo, sobre todo, bueno, ustedes ya son mayores que los muchachos de pregrado, están a veces con el celular, pero hay algunos que lo utilizan para el juego. El celular también bien utilizado tiene una forma de brindarnos información a través de las redes. Hay mucha información en las redes. Siempre hay que contrastarla. De repente, volver a los libros, a los autores, a los gurús de la administración, de la gestión del capital humano y contrastar lo que encontramos, lo que leemos, y es la forma de mejorar nuestros conocimientos. ¿Cómo beneficia al personal? Ayuda al individuo a tomar decisiones, a solucionar problemas. Alimenta la confianza, la posición asertiva, ayuda a manejar conflictos y tensiones, forja líderes y mejora aptitudes comunicativas. ¿Es beneficioso? Claro que sí. ¿Es beneficioso que nos capacitemos individualmente? También. Invirtamos en nosotros mismos. Un taller, un curso, una información, un libro, ¿no?
Esto me olvidaba de decirles, por favor, o sea, inscríbanse en la red, o sea, profesional de LinkedIn. Hay mucha, muy buena información administrativa, de marketing, de finanzas, de recursos humanos, que los ayudarán a tomar decisiones en sus empresas, y es una forma indirecta de capacitarse, y en forma gratuita inclusive. A las organizaciones, pues definitivamente, como les decía, ayuda a mejorar la productividad y la rentabilidad, ¿no? O sea, tiene trabajadores con mejores, con mejor potencial en los diversos cargos, ya sea ejecutivos o no ejecutivos. Crea mejor imagen. Las empresas que tienen trabajadores capacitados tienen otra personalidad, tienen otra cultura, su cultura cambia, ¿no? Cambia. Mejora la relación de los jefes subordinados, porque cuando uno se capacita, pues uno entiende mejor a través de la comunicación y comprende una serie de hechos. Definitivamente forja líderes y dirigentes y mejora las ventajas competitivas de la organización. Tenemos 4 fases del proceso de la capacitación. Es detectar las necesidades, que lo hemos visto al principio, el diseño del programa, que es la organización, la implementación a la ejecución y la evaluación del programa de capacitación. Y esto es continuo. Si en la evaluación no funcionó, volvemos nuevamente a detectar las necesidades. Volvemos al diseño, a la organización, al plan, con un cronograma, qué sé yo, todo ello. Implementamos, ejecutamos y evaluamos. Estamos aplicando ¿qué? La administración de la capacitación. Y eso es lo que quería comentarles y decirles en cuanto a la capacitación, ¿no? La capacitación está soportada por un buen clima laboral, estrategias, compensaciones y beneficios. La capacitación en valores, en competencias, transmiten la visión y la misión a la empresa y los objetivos. Y el trabajo, como todas las mercancías que tenía parada, es un precio en mercado que defendía las condiciones de la oferta y la demanda. Bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Voy a tocar la compensación de personas. Lamentablemente, pues 1 hora y media para todos estos temas es poco, pero estoy tratando de darles la mayor parte de la información. Como veíamos en el cuadrito que les puse inicialmente, ¿qué es lo que quieren los trabajadores? Los trabajadores esperan una retribución de sus salarios, entonces, o la remuneración. Entonces, todos queremos ganar más, no hay sueldo justo. ¿Por qué no hay sueldo justo? Algunos se han preguntado. ¿Por qué? Porque siempre hay una cuestión de desequilibrio, ¿no? Esto ya es en economía, el capital está encima del trabajo. Entonces, todos los trabajadores, ¿quién no quiere que le aumenten el sueldo? ¿Quién no quiere que le aumente la remuneración? ¿Quién no se queja de lo poco que gana? De repente hay algunos que ganan 1,000 y otros ganan 10,000 o 15,000. Igual, la queja siempre viene, la insatisfacción, todos queremos ganar más. Todos pretendemos que no es justo lo que nos pagan. Entonces, para eso está la Autoridad Administrativa de Trabajo, que dispone una serie de documentos legales, llámese leyes, decretos supremos, directivas administrativas, qué sé yo, que regulan un poco las relaciones laborales en el país. Establece que puedan haber sueldos mínimos, pero no máximos. Entonces, ¿y cuál es esa remuneración mínima que debe de ganar un trabajador?
Un trabajador en nuestro país no debe ganar menos de 1.025 a partir del 1 de mayo. ¿No? Anteriormente eran 930 y anteriormente eran 900 y así. Entonces, pero si nosotros hacemos una especie de encuesta y entrevistas, y 1.025 ayuda a mantener una canasta familiar para poder... A ver, el trabajo tiene el objetivo de crear riqueza, y entonces el salario mínimo establece que con ello se pueda manejar una canasta familiar. Y llámese una pareja, o sea, hombre, mujer y 2 hijos, que 1.025 le debe alcanzar para pagar vivienda, alimentación, vestido, educación, salud. Bueno, eso es utópico, ¿no? Lamentablemente esa cantidad de dinero, que son $300, hasta menos, $250 creo, no alcanza para ello. Entonces, ¿qué hacen algunos trabajadores? Tienen 2 o 3 trabajos. ¿Qué hacen los empleadores? Han tratado de crear, o sea, algunos beneficios paralelos, pero que sean no pensionables, porque los sueldos tienen carácter pensionable. Cuando una persona trabaja hasta los 60, 65 años, genera una pensión, ¿no? Una pensión de cesantía o de jubilación, ¿no? Para los años que le quedan, hasta un promedio de vida de 80 años. Entonces, son 20 años que tienen que vivir prácticamente con una pensión. Y dentro de los regímenes laborales que hay en nuestro país, lamentablemente, pues ni en uno ni en otro, bueno, se genera demasiados fondos, ¿no? Con la implementación de las AFPs en el sector privado, se elevó un poco las pensiones, que son prestaciones, pero en el régimen público, pues lamentablemente esto no ha sufrido mayor efecto. Bueno, me estoy yendo tal vez más adelante, pero quiero decirle cuánto pagan las empresas por cada puesto de trabajo. Les decía, lo mínimo que deben de pagar es la remuneración mínima vital o salario mínimo legal. Ya. Para arriba no hay, pero se presentan algunas incongruencias, ¿no? Hay empresas donde los trabajadores ganan bastante dinero, ¿no? Había, no sé si ustedes se enteraron, el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Un rector hace algunos años atrás ganaba 1 millón de soles y su asesor legal 800.000 soles mensuales. ¿Qué les parece? Bueno, según ellos dicen que la empresa tiene la posibilidad de poder asignar esos sueldos, pero no sé, habría que ver cuál es su escala salarial, cuánto ganan los docentes, cuánto ganan los administrativos, los operativos, ¿no? Entonces es muy atractivo, sí es atractivo, pero a veces fuera, no es muy realista. Es como el señor Acuña, ¿no? Que también por ahí anda, que creo que gana como 1 millón de soles mensuales. José Luis, dime. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Es legal que una empresa te baje el sueldo? ¿Podría Siempre pasar eso? en cuando prime un acuerdo, pero la Constitución Política del Perú establece que no se pueden rebajar las condiciones ya pactadas, a no ser que te desvinculen y te vuelvan a contratar, que muchas empresas hacen eso para bajar los sueldos. O sea, no es legal, en otras palabras, así categóricamente. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Te despiden y después te vuelven a contratar, o si no te mandan a un tercero, ¿no? Para, como se dice, para pasarte la mano, hablándolo así criollamente.
Así es. ¿Y eso también es legal? ¿Ahí sí es válido? O sea, Sí, por eso digo, si tú te te- desvinculan y tú aceptas, o sea, entiéndase desvincular cuando te despiden del trabajo, te cesan en el trabajo. ¿Ya? Si tú aceptas eso, ¿te acuerdas hace ya algunos años atrás, ahora no escucho últimamente, pero los famosos retiros voluntarios, ¿no? Eso que de los 150 estudiantes que yo tengo, 40 han salido premiados con el retiro voluntario. Con que entonces se basan algunos en que la evaluación del desempeño, después de 5 de 10 años que trabajan los trabajadores, les dicen no cumplen las competencias para el puesto. Entonces, una forma de deshacerse de trabajadores improductivos, entre comillas, ¿no? Entonces, para que se evite de hacer, hay otro proceso de desvinculación que se llama el off-boarding. El primero en la inducción es onboarding y la desvinculación son programas de off-boarding. Entonces, ahí hacen una especie de un acercamiento con el trabajador para que no denuncies a la empresa, no hagas problemas judiciales, ¿no? Entonces te dicen, te voy a dar 12 sueldos. Bueno, un despido arbitrario establece que te tienen que dar mínimo 12 sueldos. Entonces, pero si no te dan eso, o te pueden dar 10 sueldos más, te dan 20 sueldos, 30 sueldos, y a veces uno dice, ya, pues ya, voy a firmar, y te voy a volver a contratar, pero ahora ganaba 5.000, pero ahora vas a ganar 3. En el caso de este ejemplo que lo doy, ¿qué pasaría si una empresa vende su empresa, ya, y el nuevo Cambian de dueño razón social. cambia de razón social? El nuevo dueño acepta y transfiere a todo su personal. Y En ese caso, eso es legal. Lamentablemente es legal eso. O sea, ahí se puede dar ahí. sí, se puede dar. O sea, cambian de razón social, la otra empresa asume el activo y el pasivo, ¿no? Pero la otra empresa, como es nueva, entonces recontrata a los trabajadores con diferentes condiciones. Por eso digo, pasas a terceros y si tú aceptas, tienes que firmar el nuevo contrato. Ah, ok. Así es. Pero, bueno, yo no soy abogado, pero la experiencia me enseña, o sea que, como te vuelvo a repetir, o sea, un buen laboralista puede lograr que se evite eso. O sea, hay muchas reclamaciones judiciales, ¿no? En lo laboral, donde se evita, digamos, que suceda esto. Son figuras que utilizan algunos empleadores para, ¿cómo se llama? Para, pues, evitar, o sea, las sanciones que puedan tener. A ver, aquí hay una pregunta. Un ratito, Orlando, él me decía, Miguel, ¿de dónde se quedan los beneficios? No, te pagan tus beneficios, Miguel. Miguel Ángel, te pagan los beneficios. Por eso te digo, te hacen un programa de retiro voluntario y, por ejemplo, tus beneficios laborales, o sea, te liquidan. 12 sueldos es lo legal, siempre y cuando tengan más de 4 años, a ver, son 6 años, siempre y cuando tengan más de 5 años de trabajo, te liquidan 5 por, sí, sueldo y medio por año, hasta 12 sueldos. Es lo máximo que te pueden dar. Pero para evitar que puedas reclamar, qué sé yo, entonces te dan 8 sueldos más, 10 sueldos más, y entonces, si estás siendo beneficiado, entre comillas, entonces ya no actúas, o sea, haciendo reclamos laborales, ¿no? Ya no haces esto. Así es. A ver qué decía Orlando. Si es una empresa cuyo lugar de servicio es el mismo, donde varias personas contratadas para que le manejen en Remipe, ¿cómo sería la figura? Por eso les digo igual. El problema, a ver, una empresa, les voy a comentar, por eso la parte de contrataciones es muy buena.
Yo no sé si les agradecería, ya estamos, nos falta 7 minutos, si desean quedarse unos minutos más para terminar de darles este enfoque y algunas preguntas que tengan, porque este es un tema bien controversial y que tienen que tener, o sea, un conocimiento un poquito, digamos, más profundo para poder ver qué acciones se puedan tomar para evitar, o sea, que uno verse afectado. Ya, por favor, yo no tengo ningún problema en quedarme conectado. Tenemos clase hasta las 9, ¿no? Yo no tengo problema en quedarme un rato más. Bueno, les decía, a ver, una empresa, normalmente una empresa X, tiene que tener a sus trabajadores contratados formalmente. ¿Cómo se llama? ¿Qué es contratado formalmente? Tiene que hacerle firmar un contrato, ¿no? O sea, por triplicado, que es la mejor forma de hacer un contrato, porque hay contratos también verbales, pero lo mejor es por escrito. Una copia va al interesado, que es el trabajador, una copia en la empresa y una copia va a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? O llámese al Ministerio de Trabajo, y que esos contratos a uno le dan la, ¿cómo se llama? A uno le ofrecen los beneficios laborales pertinentes, o sea, le dan la autoridad para uno poder ganar. ¿Qué cosa? Primero, tener un horario fijo de trabajo, que puede ser de 40 o 48 horas semanales, o mínimo de 4 horas diarias, durante 5 días, si es horario contractual, o 6 días, que son 24. ¿Ya? A uno le faculta el derecho de ganar una remuneración, ¿no? Que no sea menos de la remuneración mínima legal. Le paguen horas extras, le paguen beneficios laborales como es la CTS cada 6 meses, ¿no? Que le paguen 2 veces al año, la gratificación 2 veces al año, un sueldo cada 6 meses, asignación familiar, asignación escolar, que a uno lo escriban en planilla, que le den las prestaciones de la seguridad social, que les den las prestaciones de la ONP o de la AFP, ¿no? Salud, les decía, y también las las EPS, ¿no? El salud es del gobierno y las EPS son las empresas privadas de servicios de salud. Y algún otro beneficio que no me viene a la mente en este momento, pero si uno tiene contrato, si uno no tiene contrato, lamentablemente uno es un trabajador fantasma. Y es más, el gobierno ha implementado los famosos contratos CAS, ¿no? Los contratos CAS, que son contratos de administración de servicios, que es una modalidad que está contra la ley, pero lamentablemente, ¿quién le hace la guerra al gobierno? Ellos son los que han generado esta situación. Entonces, en el tiempo, los CAS ahorita ya están desapareciendo y están, o sea, esto es en la administración pública, y están tratando, están igualándose en derechos laborales a los trabajadores nombrados. Porque si vamos a la Constitución Política del Perú, que es la Carta Magna, establece la ley, digamos, de el derecho al trabajo, pero dice a igual trabajo, igual remuneración. Entonces, no puede haber en la administración pública, por decir, un chofer que gane 1.025 soles y un chofer que gane 3.000 o 4.000 soles, porque tienen la misma función, ¿no? Y diferencia de haberes. ¿Por qué? Porque uno está nombrado por resolución administrativa, el que gana 3.000, y el otro tiene un contrato CAS. Entonces, eso está mal. Otro tema que está mal, hay trabajadores en la empresa privada, ya va esto, porque la empresa privada también a veces comete exceso. Hay trabajadores contratados, o sea, que tienen el contrato firmado y ellos ganan mínimo 1.025. Pero hay otros trabajadores, entre comillas, que se llaman, y ustedes deben haber escuchado,
lo que me decía Orlando en la RENIPE, trabajadores de locación de servicios. Estos trabajadores de locación de servicios o trabajadores por recibo, eso también es una infracción de las empresas privadas, que no debería existir. La SUNAFIL continuamente está revisando muchas empresas y a esas empresas que cometen infracciones laborales, inicialmente les dicen ponerse a ley, ¿no? Les obligan a ponerse a ley o que paguen los derechos laborales, o caso contrario las multan. Pero lamentablemente no solucionan el problema laboral en el país. Entonces tenemos varios regímenes laborales en nuestro país distorsionados, ¿no? Ahora, yo les estoy hablando en el régimen laboral de la actividad privada, que es el 728, y del régimen de la actividad pública, que es el decreto legislativo 276, que son casi parecidos, pero también hay el régimen agrario, el régimen minero, el régimen policial, ¿no? El régimen secular, me parece. Entonces, hay diferentes modalidades de pago, ¿no? Pero la población económicamente activa casi está en estos dos sectores, ¿no? Y que deberían de gozar de una serie de beneficios, que no los hacen. Entonces, eso es lo que podría comentarles, ¿no? A ver, ¿qué decía Orlando? Entonces, en la zona, diferentes empresas... Claro, por eso te digo, están dentro de la misma empresa. Miren, lo que pasa con las empresas tercerizadoras, por ejemplo, de servicios, ¿no? Para referirme a un tema que lo conozco, porque he trabajado muchos años ahí, Telefónica del Perú. Telefónica tenía empresas prestadoras de servicios y no podían hacer una empresa prestadora de servicios haciendo la misma labor del empleador. Como tengo entendido que en el sector minero hay empresas que se dedican a la extracción y tienen terceros haciendo la misma labor. Eso es ilógico, Sí, Eduardo. Consulta, profesor. Sí. En este tema de beneficios de régimen, digamos, de salariales. ¿Actividad privada? En actividad privada. Si un trabajador, un operador, mantiene su puesto por varios años, ¿hay alguna oportunidad de que de repente ya no alcance otro puesto adicional, pero que pueda subir o mejorar su sueldo en el puesto que se mantiene? ¿Hay alguna forma de hacerlo o no? Sí, o sea, pero para eso el área de recursos humanos tiene que tener un plan de sucesión, se llama eso. Un plan de sucesión quiere decir una línea de carrera. Entonces, ya llegó al máximo, de repente ya, pero ha tenido una subida como una escalera. Pero si, por decir, tú me dices 10 años está en el mismo puesto, entonces recursos humanos ha debido de crear unas tablas salariales horizontales para que pueda ir ganando, o sea, así como pueda subir verticalmente, pueda aumentar su sueldo también lateralmente. Entonces hay tablas salariales que tienen, ¿qué te digo? Divisiones, ¿no? Llámese A, B, C, D. Entonces, el que está en la categoría 5, en la letra A, gana por 3.000 soles. El que está en la letra B gana 3.500. El que está en la letra C gana 4.000. Y así. Para poder, eso ya es política de la empresa y son las áreas de recursos humanos que tienen que velar por la motivación. El dinero no es solamente el principal elemento motivador, pero claro, sí, eso es lo que está ocurriendo acá. Una consulta, el tema está de que usted lo ha dicho bien, ¿no? O sea, se mantienen sus categorías, ¿no? Así Pero es. para subir, el de la categoría siguiente tiene que pasar o salir, qué sé yo. Pero no se está dando esa oportunidad porque se mantienen todos en su misma categoría, pero ya, digamos, años prolongados, ¿no?
Eso y Eso ahí, genera pues insatisfacción en los trabajadores y les voy a decir otra cosa, y ahí es donde es caldo de cultivo para los sindicatos. justamente es eso, ¿no? ¿Cómo Así es. mejorar eso, no? ¿Cómo mejorar? Por eso digo, es crear categorías adicionales de forma horizontal. O sea, por decir, tú Ah, estás en ok, la categoría 6, y entonces 6A, 6B, 6C, 6C, ¿te das cuenta? Horizontalmente tienen, o sea, una retribución que por lo menos, o sea, los incentiva un poco, ¿no? Los motiva. Así es. correcto. Gracias, profesor. Sí, ok. Sí, Devlin, dime. Profesor, un favor, Sí. antes que se retire. Hoy día puede tocarnos algo referente al examen final, ya Oiga, que estamos un poquito nerviosos. te tengo que dar las fijas. Ay, 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 No sé, profesor. pero miren, si me han copiado bien, si han escuchado bien la clase, creo que van a ir por buen camino. Si no han estado atentos, o sea, no puedo ser puntual, pero sí he tocado muchos temas que van a venir en sus exámenes. Así Ah, que, ya, perfecto. Entonces, en la tranquilo. clase de hoy hay temas que van a venir en el examen, eso lo entiendo. No, no necesariamente cuál, pero de acá Eso, sacamos el extracto. ya me está Ya, sacando, me profesor. está jalando la lengua. Profesor, usted de recursos humanos, usted tiene que ver el factor humano. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está Jessica, a bueno. ver, dime, Jessica. Jessica. Uy, se fue Jessica. Ahora, sí, dime. Una consulta acerca del PA3. Es que tuvimos un inconveniente mi compañero y yo con el grupo. Están muertos, van muertos. Ya eso lo voy a ver después, mamita, no te preocupes. Primero estoy calificando a los que han cumplido todo. Y después Sí, a los es que ha rezagados que habido mala lo comunicación voy con a los mandar al paredón. compañeros. Eso lo voy a ver después. ¿Ya? Eso lo voy a ver el fin de semana, por favor, Jessica. Ok. Ya sé. Sí, por favor, no les digo que no, pero sí, déjenme como una alternativa. Primero califico a los que están, así como estamos hablando de las remuneraciones, primero a los que están legales, los ilegales después lo veo. ¿Ya? Ya, María. A ver, Bueno, voy a terminar, denme unos 10 minutitos y terminamos, por favor, para terminar este tema. Es importante esto de las remuneraciones. A ver, la política salarial tiene que ser adecuada, es lo que estamos hablando, ¿no? Tiene que ser equitativa. Mira, creo que Eduardo me preguntaba, se debe pagar a cada persona de forma proporcional a su esfuerzo, habilidades y capacitación profesional. Cuando no hay una política salarial equitativa, hay conflicto, hay reclamos, hay sindicatos de por medio. Tiene que ser equilibrada. El salario, las prestaciones deben ser un paquete razonable. O sea, por eso decía, algunas empresas no pagan de sueldo algo, digamos, oneroso, pero sí les dan incentivos, sí les dan. Ahora salió un tema de hace algunos años atrás, la remuneración variable. O sea, por metas y objetivos. Tú cumples, es un poquito así como se está trabajando las notas, ¿no? Haces tu foro, tienes un punto, pero siempre y cuando saques más de 16. Tienes la evaluación, más de 16, tienes un punto. Algo así es en las remuneraciones. Tiene que ser eficaz en cuanto a los costos, no le vamos a pagar menos de lo que establece la ley, por eso le decía. Tiene que ser seguro. Muchas empresas pagan los sueldos cuando se les ocurre. Entonces, en el contrato de trabajo es decir, se paga los días 30 de cada mes y todos los 30 deben de pagarse porque los trabajadores no es que tiene carácter alimentario en la remuneración, entonces no se puede pagar, o sea, en diferentes fechas. Ahora, si todo esto no se cumple, como les digo, existe la ley, existe esta superintendencia de fiscalización laboral, que es la que está llamada a poder, digamos,
notificarle al empleador que se está dando estas inconsistencias y solicitarle pues que en el menor tiempo posible le regularicen. En caso contrario, les aplicarían una multa. Tiene que ser motivacional, o sea, motivadora. No puede haber un sueldo que no motive, pues. O sea, si bien es cierto, el dinero es, digamos, necesario, ¿no? Pero también se da lo siguiente, ¿no? Yo trabajo en una empresa, me pagan muy bien, pero me tratan como antenado. Perdón que me refiera así. O sea, me tratan mal, ¿no? Entonces, definitivamente no es motivacional. Entonces, yo prefiero que me paguen menos, pero que me traten bien, que yo me sienta satisfecho. Entonces, que sea aceptable para los empleados. Esa es parte de la política. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de administrar los salarios? Que también es planificar, organizar, dirigir y controlar. Atraer talentos, ¿no? Pero buenos talentos. Si yo atraigo los mejores talentos del mercado, ya no voy a gastar mucho en capacitación. Ya, entonces, si no gasto en capacitación, entonces voy a tener mayores utilidades, llámese así. Otro de los objetivos es motivar y conseguir la participación y el compromiso. Una persona bien remunerada y que soluciona sus problemas, no está pensando en pagar la luz, el agua, el teléfono, no está pensando en que no le va a alcanzar para pagar la pensión de sus hijos, en la alimentación, el vestido, la vestimenta, entonces no puede trabajar bien. Entonces, si quieren aumentar la productividad, tiene que ser la remuneración motivacional. Hay que controlar los costos laborales, porque también por pagar mucho podemos, o sea, perder, o sea, el equilibrio en las empresas. Tienen que haber trato justo y equitativo a las personas, cumplir las leyes laborales de lo que les he estado diciendo, y si no las cumplen, ya les estoy diciendo, hay un organismo que se llama SUNAFIL, que se encarga de ayudarnos a controlar eso. Y brindar un ambiente amigable que impulse el trabajo, que llámese clima organizacional. ¿Qué es la remuneración? Ya les he dicho, toda retribución, ya sea en dinero, en especie, o recompensas, que se deriva de la prestación del servicio. La prestación tiene que ser personal. Yo no hago un contrato y mando a un tercero a trabajar por mí. Tiene que ser personal, ¿no? La remuneración es un intercambio por el cual yo como trabajador doy mi esfuerzo, mis conocimientos, mis habilidades, y el empleador me retribuye, ya sea en dinero físico, en dinero variable, o sea, fijo, variable, o en recompensas, en incentivos, ¿cómo se llama? En especies también, llámese así. Entonces, ahora vamos a ver. El derecho individual establece que el empleador y el trabajador son los dos actores en un contrato laboral, porque hay contratos que no son laborales, ¿ya? Entonces, en un contrato laboral, el empleador asume las obligaciones y tiene la facultad directriz y administrativa y disciplinaria, y tiene derechos el empleador, y el trabajador también, pero asume los derechos, las obligaciones, y también goza derechos. Uno de los derechos que estamos hablando son las remuneraciones. Hoy en día las remuneraciones están así: 3 componentes de la remuneración: la básica o fija, ¿ya? Los incentivos salariales, que puede ser la remuneración variable, ¿no? Que puede estar también, o sea, incluida por bonos. O sea, tú cumples, te bonifico con un sueldo, qué sé yo, o te doy una parte proporcional de tu sueldo en forma mensual o anual. No, hay empresas como las empresas mineras, por ejemplo, que tienen participación de utilidades, está como incentivo salarial, ¿no? Entonces, y bueno, hoy en día creo que les han recortado un poco, les han puesto topes, pero había momentos en que tenían una participación bastante jugosa.
Por eso a eso se llama participación de los resultados, llámese las utilidades. Y las prestaciones, que son las prestaciones, que es el seguro de vida, el seguro de salud, las empresas prestadoras de, las pensiones, ¿no? Llámese la ONP en el caso de la administración pública y las AFP de los privados. Entonces, y hay diversos tipos de recompensas, por eso les decía financieras y no financieras. Las financieras son directas y son indirectas. Las directas son el salario directo, los premios, comisión. Y las indirectas, miren, son todos estos beneficios, o sea, el descanso del semanal, los días feriados, gratificaciones, prebendas, horas extras, aguinaldo, extras, CTS, que no lo he puesto acá, pero viene todo eso. Y las no financieras son las oportunidades de desarrollo que estamos hablando, la capacitación, viene el reconocimiento y autoestima, seguridad en el empleo, calidad de vida en el trabajo, orgullo y autonomía en el trabajo, promociones y libertad y autonomía en el trabajo. Esto de las promociones, como les decía, es pasar de un nivel, una categoría que preguntaba Eduardo, a otra categoría superior. Pero también la promoción puede ser en forma horizontal, les digo. Entonces, ¿quiénes tienen que proponer esto? La gente de recursos humanos tienen que proponer para poder, o sea, lograr que su gente sea más efectiva, ¿no? Los incentivos, un factor higiénico que ayudan a oxigenar, o sea, no tengo presupuesto para poder pagar un salario fijo, porque el salario fijo me establece una serie de beneficios al final, entonces lo pago como una remuneración variable que no es pensionable, se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay planes de bono anual, distribución de acciones entre los trabajadores, les hacen comprar acciones, participan en las utilidades, hay remuneraciones por competencias, ¿no? Las utilidades nuevamente. El método más adecuado depende de las necesidades de la organización, de las personas, y les vuelvo a repetir, de las áreas de recursos humanos que planteen una buena política salarial. Las prestaciones, ya les he dicho que son todas las facilidades que nos dan para poder prever la salud, ¿no? Llámese el seguro de vida. Cada 4 años se contrata un seguro de vida, eso lo establece la ley, ¿no? El ingresar a planilla inmediatamente a las 24 horas, una vez que me contraten, a los 10 días, o sea, inscribirme en la seguridad social o una empresa prestadora de salud, ¿no? Inscribirme en la ONP o en la AFP. Entonces son facilidades que ahorran tiempo y dinero. Y eso es parte de, algunas son obligadas por ley, otras son se llama a título individual del empleador, ¿no? Entonces el empleador, si desea, la ley establece dos gratificaciones al año. La empresa puede dar 3, una por vacaciones, por ejemplo. En algunas empresas dan una asignación escolar, ¿no? De 100 soles, 500 soles. Hay empresas que dan un sueldo, en fin. Entonces, aquí está el resumen de los procesos para poder recompensar a las personas de los que he hablado. Y falta mucho, jóvenes, pero creo que les estoy dando bastante información. Así es que revisen sus PPTs que les he dado y si estoy a vuestro servicio para que cualquier comunicación, cualquier orientación que quieran. La próxima semana vamos a hablar sobre mantenimiento o retención de trabajadores, ¿no? Que tiene que ver mucho con la evaluación del desempeño, la capacitación y las remuneraciones. Y como les decía hace un momentito, calidad de vida, programa de bienestar, ayuda en minimizar conflictos, en la prevención de riesgos
de prevención de accidentes y prevención de salud, ¿no? El apoyo en relaciones laborales, en conocer la ley. Por si acaso, estas remuneraciones están instituidas por ley, el decreto legislativo 728 para la administración pública, en su artículo 4, establece que todos los trabajadores deben recibir una remuneración y su carácter es alimentario. Por eso, chicos, a esto le va a interesar, creo, a los varones, más que a las chicas, pero aunque también, o sea, deben de saberlo. O sea, los sueldos y salarios no pueden ser, o sea, retenidos por el empleador, salvo por mandato judicial y por carácter alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno pues está casado y tiene hijos y no pasa una manutención a los hijos, siendo casado o siendo de repente o habiendo tenido un hijo fuera del matrimonio o tener una concubina, uno no cumple, entonces solamente por mandato judicial le retienen una cantidad que va entre 10 y 60% y en algunos casos hasta 80%. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, los varones, de comprometerse, tener, o sea, otro compromiso y sobre todo tener hijos. Cada hijo se lleva un promedio de 20% el sueldo total de los ingresos del trabajador. Así que tengan mucho cuidado y si alguno tiene ya ese problema, es bueno que lo cuente y cómo está solucionando el problema. Y esos trabajadores a veces se convierten en trabajadores problemáticos en la organización. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, muchachos, a ver, ¿qué dice? Que la fuerza lo acompañe. Gracias. A ustedes, ustedes están todavía en plena carrera. Así es, muchachos. Bien, Orlando. Invertir en seguros, así es. Así es. En seguros, pero no en hijos, ¿no? Si tienen hijos dentro del matrimonio, cumplan sus obligaciones. Fuera del matrimonio, ese concepto de generar riquezas, yo para terminar les voy a comentar, cuando estuve en la zona del norte, habían trabajadores que solamente recibían el 15% de su remuneración y cada fin de mes habían 4 o 5 personas, o sea, señoras, que iban a cobrar la retención judicial que les hacían, porque se prorratea por el número de hijos, y yo no entiendo cómo este señor vivía, bueno, no uno, sino habían varios. En el norte la gente, no sé si hay algún amigo del norte, no quiero agarrar carne, pero por favor, o sea, administren bien su composición familiar. Se pasó, sí, se pasó ya La verdad es que, inclusive acá en Huancayo antes de irme al norte, había un trabajador que cada fin de mes me pedía por favor salir por otra de las puertas. Acá en la calle Ica, en Huancayo, no sé si conocen, los que viven acá en Huancayo, teníamos la entrada, o sea, por las cabinas de telefonía, y por el costado había la puerta normal por donde ingresaba el trabajador, y había otra puerta por donde ingresaban los vehículos. Y este trabajador continuamente, cada fin de mes, me pedía salir por la puerta de los vehículos porque tenía a sus compromisos con una olla y un cucharón ahí esperándolos en la puerta de la telefónica. Esto ya se los cuento como algo jocoso, pero en realidad. Eso es todo lo que quería decirles, jóvenes. Sí, Orlando, adelante. La última pregunta, ingeniero. Si esta clase, que es la clase 7, y la otra, que es la clase 8, suman el 100%, en el examen final, ¿cuánto de este 100% vendrá? 60. Ya, gracias, ingeniero. No se puede hacer todo. Pues, tendrían un examen para 3 horas. Así es. Las partes importantes y digamos, más resaltantes. Así es. Sí, Darwin. Profesor, A ver.
Darwin. Ok, docente, muy buenas noches. Docente, quizás nos pueda comentar un poco sobre los temas. Yo sé que son bastantes temas del curso. Yo la verdad lo tengo así porque, y aparte de eso, no sé, por mi parte, yo tengo bastantes cursos que llevo. Quizás pueda un poco simplificar eso porque son cursos que llevo. Gracias. Y las fijas. No, mira, son 7 temas simplemente, o sea, no es mucho. Son 7 temas que van a, de los 7 temas les estoy diciendo a Orlando que por lo menos van a entrar 4 o 5, no es mucho. O menos, tal vez un poco menos. A ver, en los casos que ustedes les han preguntado, por ejemplo, en el PA1, en el 2, en el 3, ¿cuántos temas se tocan? No se pueden tocar muchos. Igual es la evaluación final, o sea, va a ser parte de. Por eso le decía a Derlin cuando decía, a ver, deme un derrotero. Creo que hoy les he hecho una especie de un repaso y escuchen la clase y creo que van a tener éxito en su examen. Ojo, que creo que el examen va a ser supervisado y no van a poder utilizar copios y nada, ¿no? Así que prepárense, por eso les digo. A ver, lo importante les he dado en forma holística las funciones del gerente de recursos humanos. Eso, el examen está enfocado a ello. Así es sencillo y simple. Así es, con cámara prendida, así es, Orlando. Así es. Así que prepárense, chicos. Sí, Derlin. Profesor, y cuando nos referimos con cámara prendida, está bien, puede haber cámara prendida, pero ¿yo puedo tener acceso a cambiar de pestaña o tampoco me van a permitir cambiar de pestaña o salir de...? Eso sí no te puedo precisar, porque como te digo, creo que les van a dar, o sea, ciertas normas al respecto. No, profesor, si no hacemos huelga, pedimos a Castillo que reclame. A que vuelva. Profesor, Sí. ¿el compañero se quiere Sí, cambiar de Enrique. pestaña, dice? ¿De qué? ¿Se quiere cambiar de pestañas el compañero? Quiere cambiarse de pestaña. No. No quiere cambiar, o sea, de pestaña en el Meet, por si acaso. Ay. No quiere otras pestañas para su rostro. Así es, muchachos. Bueno, les deseo, todavía tenemos una semana, cualquier pregunta que tengan la próxima semana, por favor, encantado. Ya no va a haber, lamentablemente, tutoría ni los puntos, entonces, o no sé si habrá tutoría, no me han comentado, pero si acaso es así, pueden pedir a algunos de ustedes. ¿Okay? Si se le ablanda el corazón, profesor, por favor, compártanos más información del final. Yo sé que esté chévere.